Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas y vamos a iniciar con la pregunta número uno. Un recién nacido de 3.950 gramos, hijo de madre con diabetes gestacional mal controlada, nace por parto vaginal tras 38 semanas de gestación. A las 2 horas de vida, el neonato se presenta tembloroso, irritable, succión débil. Al examen físico destaca macrosomía armónica y leve poliglobulia. Se realiza una glicemia capilar que muestra o que informa 32 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la complicación metabólica que presenta este paciente? Insuficiencia suprarrenal transitoria por estrés de parto, deficiencia de los depósitos de glucógeno hepático por prematurez, hipoparatiroidismo funcional por hipomagnesemia materna, hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna mantenida o resistencia a la insulina debida al exceso de tejido adiposo. Es una pregunta que está sencilla debido a que todo esto no es parte de una insuficiencia suprarrenal. Incluso acá, pues por el exceso de cortisol, tendría que mostrar o no tendría que haber eso de la hipoglicemia. Entonces, descartada. Déficit de depósito de glucógeno hepático por prematurez. Esto no es un recién nacido prematuro, nos dijo a las 38 semanas, la descartamos. Hipoparatiroidismo, bueno, hipoglucemia materna, eso es totalmente incorrecto, pero sí en el producto, o en el recién nacido, si es que no fuera hipoglicemia, cosa que sí es acá, obviamente, por el de 32, tendremos que pensar igual en la hipomagnesemia, que es un poco más rarito, pero igual vale pensarla. Pero en este caso es incorrecta. Luego tenemos hiperinsulinismo y resistencia a la insulina por esto del exceso de tejido adiposo. Resistencia a la insulina es lo que tiene la madre. Por esto tuvo diabetes mellitus tipo 2. Pero lo que tiene fisiopatológicamente el producto o el recién nacido sería la alternativa de este hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna mantenida o mal controlada. La placenta es un órgano de difusión facilitada para la glucosa. Si la madre tiene glicemias elevadas, es una diabetes mal controlada, pues el feto recibe flujo constante y excesivo de azúcar. Al final, pues sí, porque incluso acá nos decía que estaba mal controlado, el producto nació con macrosomía, con hipoglicemia. Recuerden que el manejo o se pide un hemoglucotest a la hora, que es lo mejor, lo ideal a la hora, pero igual algo flexible, quizás hasta las 2 horas, pero lo ideal es hasta la hora. Incluso más, no, a la hora, sí, lo correcto. Ya nos podemos dar una explicación, nos habla de el crash metabólico al nacer, donde hay corte de suministro de flujo de glucosa, pues persistencia de la insulina, nos habla de que el páncreas fetal, que venía trabajando a 1000 por hora, no se detiene instantáneamente, sino que el neonato queda con niveles altísimos de la insulina. Y tenemos la hipoglicemia severa, ya que esta insulina remanente barre rápidamente la poca glucosa que queda en la sangre del bebé, enviándola hacia las células y bloqueando la producción de glucosa. Esto causa hipoglicemia sintomática, que es verá con temblores, letargia en las primeras horas o a las 2 horas de vida. Preguntita que pues estaba sencillísima. Vamos a la pregunta 2. Hombre de 55 años con dolor lumbar progresivo de 4 meses, pérdida de apetito, sudoración nocturna, refiere antecedente de consumo de lácteos no pasteurizados, refiere dolor a palpación en T2 de T1. L1, sin déficit neurológico, prueba de Wright positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Espondilodicitis por brucelosa, metástasis vertebral, enfermedad de Paget, osteomelitis estafilocócica o espondilodicitis tuberculosa. Esta es una pregunta que si solamente sabemos en cuál de esas se usa la prueba de Wright, ya es súper sencilla. Si no, igual hay maneras de resolverla. Pues acá la osteomelitis estafilocócica es un cuadro agudo a estos 4 meses y además es algo grave, principalmente se lo muestra por la fiebre y que es bastante rápido. Descartada, enfermedad de Paget es la remodelación ósea, donde el hueso pues estará más denso, igual se puede deformar. Descartada, metástasis vertebral, sí, pero secundaria que la metástasis no viene porque sí debe haber un antecedente primario para pensar en un tumor, que bueno, ya después puede haber metástasis. Aquí no tenemos eso, así que la descartamos y nos queda dos, espondilodicitis tuberculosa o espondilodicitis por brucelosa. Acá pues nos habla antecedentes de consumo de lácteos no pasteurizados, igual en la diaforesis, el tiempo, 4 meses, podría ser una tuberculosa, pero no cuadra ese antecedente tan importante de los lácteos. Y además, prueba de Wright en una espondilodicitis tuberculosa, donde tuberculosis sería
el antecedente primario de relevancia, pues no. Esta espondilocitis es una infección de los discos intervertebrales que, por estos antecedentes, pérdida de apetito y además esta de la prueba de Wright, lo correcto será pensar en espondilodicitis por brucela, siendo esta la alternativa correcta. La brucelosis vertebral se manifiesta con dolor lumbar o dorsal crónico acompañado de pérdida de apetito, sudoración nocturna y esa sudoración como dato extra pues se la conoce como una sudoración con olor a cabra, a lana, en sí a un olor como algún animal de corral. Esta prueba de Wright confirma la infección de brucela y por eso es como que el diagnóstico de elección. En la resonancia magnética se observa destrucción discal moderada, sin la formación de grandes abscesos. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, los diferenciales, la espondilodicitis tuberculosa, que puede producir abscesos para vértebras grandes, es de manera subaguda, pero debe tener historia de tuberculosis, o sea, los antecedentes a la final. Las metástasis vertebrales no se asocian a consumo de lácteos ni la serología para brucela. La osteomelitis estafilocócica, fiebre alta, abscesos y la de Paget causa dolor óseo difuso con cambios óseos característicos en imagen. Vamos a la pregunta número 3. La mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica presentan afectación del tracto gastrointestinal. Esclerosis sistémica es tipo lupus, puede venir con cualquier cosa, incluso en un brote agudo, pues viene con esto de la desmielinización, o sea que a pesar de que parezca esclerosis un tema muy limitado, es muy amplio, la verdad es súper amplio. Pero bueno, acá como afectación gastrointestinal más común será pancreatitis crónica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, celíaca o esta que nos dice dismotilidad esofágica que causa reflujo gastroesofágico y disfagia, pues eso está muy sencillo porque tanto la D como la E son parte de las enfermedades inflamatorias intestinales. Acá no tiene nada que ver con este esclerosis sistémica que bueno, se puede relacionar tal vez esta la colitis ulcerosa. Si rebuscamos, sí podríamos tener algo por ahí, pero no sé, bastante rebuscado quizás. Luego, pancreatitis crónica y pancreatitis crónica, no, esta sí es una entidad propia, tiene que tener antecedentes primero de pancreatitis. La enfermedad celíaca tiene que tener este síndrome de mala absorción, intolerancia al gluten, descartada, lo cual nos deja simplemente con la alternativa C, la cual sí es la correcta, pensar en la dismotilidad esofágica que causará este reflujo gastroesofágico, pero pues igual y tendría que tener algún antecedente primero, o no simplemente esto, porque reflujo es demasiado simple, y nos habla de que el 90% de los pacientes tiene la dismotilidad esofágica. Esto por fibrosis y atrofia, lo cual sí es más correcto. O sea, si lo vemos de manera fisiopatológica, sí como que ya tiene un poco más de sentido, porque si simplemente nos dice el reflujo gastroesofágico es algo muy común, cosa que pues hay o está dentro de un espectro muy amplio de enfermedades gastrointestinales. Las consecuencias clínicas de esta fibrosis y atrofia será el reflujo, la disfagia, complicaciones como esófago de Barrett, estenosis, otras manifestaciones que me parece que son las más importantes en este caso, en este contexto, la gastroparesia, pseudoobstrucción intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el SIBO, este síndrome. Y finalmente la incontinencia fecal. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es el principal beneficio de manejo individualizado de varicocele? Prevenir problemas cardíacos, eliminar dolor inmediatamente, garantizar ausencia de varices en piernas, evitar cualquier intervención, optimizar la función testicular y fertilidad. Bueno, eso está súper sencillo, pues todas esas están mal, lo correcto es pensar en esta función testicular y esto pues ya la vimos en otras preguntas como manejo multidisciplinario, este manejo, acá dice individualizado, ¿no? Sí, principal beneficio de este tipo de manejos. Pregunta que estaba súper sencilla, incluso por las mismas alternativas. El manejo de varicocele debe basarse en un enfoque individualizado. Individualizado, ¿por qué? Porque debemos ver los factores de edad, la clínica, el grado de esta dilatación del plexo pampiriforme, los resultados del espermiograma. Bueno, en sí son muchas, pero muchas cosas. Vamos a la pregunta número 5. Un escolar de 8 años sin antecedentes mórbidos es derivado
por su profesora debido a persistentes dificultades en la adquisición de la lectura. A pesar de tener un rendimiento normal en matemáticas y ciencias, el niño lee de forma lenta, con múltiples vacilaciones o omisiones, lo que afecta su comprensión de textos. Al evaluarlo, usted constata coeficiente intelectual normal, 95, una audición y visión normales, un ambiente familiar estimulante, diagnóstico y característica. TDAH, falta de concentración sostenida, depresión infantil, falta de motivación por las áreas escolares, discapacidad intelectual leve, presencia de déficit cognitivo local, trastorno de desarrollo del lenguaje o trastorno específico del aprendizaje con dificultad de lectura. Y hay discrepancia entre la capacidad cognitiva y el rendimiento académico. Bueno, es una preguntita que pues nos podemos equivocar quizás en una alternativa. Quizás es medio parecida. La alternativa B, depresión infantil, no, esto viene con falta de concentración, irritabilidad, alteraciones en el sueño, en el hábito alimenticio, muchas cosas que no están escritas acá. Bueno, no, sí, no están escritas. Acá esa es incorrecta porque nos dice que la CI, coeficiente intelectual, es normal, pero esto no es algo que sí realmente diga eso de que defina la discapacidad intelectual. Eso se lo hace mediante cómo vive, si es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Son otras variables. No, ahora, en la actualidad, ya no se usa este coeficiente intelectual para medir la discapacidad intelectual. El trastorno de desarrollo del lenguaje, compromiso primario de la expresión oral, puede ser, pero expresión oral, y acá no habla nada de expresión oral, nos habla de que tiene dificultades en la lectura. Así que la descartamos. TDAH es falta de concentración. E incluso acá lo dice, pero este cuadro sí puede venir con algo parecido. Solo que acá está como que un poco más específico. Es una falta o un trastorno del aprendizaje con dificultad de lectura. Más que quizás trastorno de aprendizaje, algo de TDAH, pero referido a la lectura. ¿Por qué? Porque no se concentra a leer. Si lo vemos de esa manera, como que sí sería. No, no estoy tan seguro, la verdad, pero sí pienso que podría ser tanto esta como esta, pero más esta quizás, porque nos habla de la dificultad de lectura, discrepancia entre la capacidad cognitiva, porque eso está bien, pero tiene más rendimiento académico. Podría ser esta, pero acá también podría haber algo de TDAH. Podría haber. Igual, y vamos a marcar la alternativa E, quizás sí sea la A, pero me parece muy, muy general, no tan específico, pero bueno, estamos en lo correcto. Y nos dice que el TEA se define por potencial intelectual, el trastorno específico del aprendizaje, no otra cosita, como el trastorno de espectro autista. Eso se define por potencial intelectual, rendimiento académico real y finalmente, pues tenemos criterios de exclusión para decir que no hay discapacidad intelectual. Primero, descartar causas globales como el déficit sensorial, déficit intelectual, donde pues el CI, aunque ya no se lo usa actualmente, lo podemos dar como guía tal vez, pero no sería lo correcto. Al menos en mi opinión no sería lo correcto. Pero pues bueno, igual se usa. No está tan estandarizado, pero ya, ese es otro tema. De todas maneras, acá tenemos algo igual de la fisiopatología. El cerebro tiene dificultad para realizar la conciencia fonológica, asociando el sonido de M con la letra M. Esto obliga al niño a usar rutas cerebrales alternativas menos eficientes, lo que causa la lectura lenta, silabeante y los errores de omisión. Como gasta toda su energía mental en descifrar la palabra, pues no le queda energía para comprender el texto. Preguntita que estaba, no sé, yo lo vería algo cuestionable. Pero bueno, igual estaba dentro de este trastorno de espectro del aprendizaje, un poquito de TDAH y dificultad de lectura, que sería el dato más clave. Pues creo que no hay tanto de esto de concentración, ¿cierto? El niño comenta, sí, como que, bueno, creo que no hay tanto TDAH, pero ya, está bien, sí es la E. Vamos a la pregunta número 6. Mujer de 26 años presenta un nódulo tiroideo de 2 centímetros de diámetro en la palpación. Se solicita TSH, T4 libre, que resultan normales. El examen de elección para continuar el estudio es cintigrafía,
con yodo radioactivo, ecografía cervical, función de aspiración, PAF, anticuerpos antitiroideos o TAC. Acá pues ya nos dice TSH y T4. T4 lo podemos obviar para que sea un poquito más rápido, para no tardarnos tanto, porque está en la clase, pues lo vamos a desarrollar de manera extensa, detallada, cosa que no haya ninguna duda. En este caso vamos por la TSH. Aumentada, hipo. En hipotiroidismo sí pedimos una cintigrafía con yodo radioactivo. Listo, acá no, porque TSH está normal. Y 2 centímetros de diámetro, o sea que estamos obligados a que si tiene más de 2 centímetros, lo primero que debemos pensar es TAC cervical no ve bien. Incluso puede ser algo, no sé, algo contradictorio, como que, pero la DAC ve todo, que es mucho mejor. La ecografía cervical es el gold estándar. Ve mucho mejor que una TAC cervical. Los anticuerpos antitiroideos la pensamos en un Hashimoto, por ser, como ejemplo. El PAF, sí, está muy bien el PAF, pero primero se hace la ecografía cervical. Acá pues es más de 2 centímetros. Seguramente, lo más probable es que vaya PAF. Lo más probable. Incluso este datito pequeño, pero muy importante, nos puede hacer dudar. Podemos decir, bueno, y es de 2 centímetros, pero no tenemos las características del TIRADS. Sin esas características no podemos decir, bueno, que vaya PAF. Aunque por el hecho de ser 2 centímetros, sí, sí, probablemente vaya PAF. Aún así, el estudio para continuar sería la alternativa B. Esta es de las preguntas que tienen algo de trampa, algo de trampa. El estudio no lo trae, sigue un algoritmo. Eso es clave. Donde el examen de elección para esa evaluación es la ecografía de tiroides, por su alta sensibilidad y caracterizar lesiones nodulares, la cual no tiene o no viene de esta manera si utilizamos el TAC. Esta ecografía pues, nos confirma la presencia de un nódulo, distingue nódulo sólido, quístico, mixto y también estos del TIRAS, la hipoecogenicidad, microcalcificación en los bordes, la altura, la presencia de adenopatías. Según los hallazgos ecográficos del tamaño del nódulo, se decide la necesidad de ir a la PAF. De todas maneras, pues esto, si hay aspectos benignos o menores de 1 centímetro, se puede hacer seguimiento ecográfico, pero si fuera más de 1,5, más de 2 centímetros, o algún adito de tirats, como estos, pues va directamente a PAF. Y ahí por 2 centímetros, lo más probable es que vaya a PAF. Vamos a la pregunta 7. Varón de 45 años, astenia, fiebre, petequias de 2 semanas. Hemograma nos muestra la hemoglobina de 7,2, plaquetas 18.000, leucocitos 45.000 con 60% de blastos y presencia de bastones de Auer. Diagnóstico más probable. Leucemia linfoide aguda, mononucleosis infecciosa, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide crónica. Acá la primera, bueno, las dos que podemos descartar con total seguridad, mononucleosis infecciosa, se viene con esplenomegalia, que el exudado, que las adenopatías, sido, bueno, no tan parecido porque son claramente diferentes. Pero la leucemia linfoide aguda, que es en menores o en niños, generalmente niños, adolescentes, bueno, adultos jóvenes, incluso, pues, un poquito más raro, pero pues esta viene con esplenomegalia. Y lo más característico es por la edad, cada 45 años, lo que también nos ayuda a diferenciar del síndrome mielodisplásico. Esto por lo general viene en pacientes mayores de 65 años y que puede causar pasta, pancito, pene. Ya nos queda dos, pensar en mieloide aguda, mieloide crónica, donde la mieloide crónica, pues no más de, esta viene con menos del 20% de los blastos e incluso pues tiene todas las formas maduras de los linfocitos, o de, mejor dicho, de toda la serie blanca. Entonces, pienso que por el hecho, bastones de Auer es lo más característico de la mieloide aguda y que también sea mayor al 20% de blastos, es lo correcto pensar en esta mieloide aguda. La marcamos y pues sí, esta es la correcta. En la lesión amiloide aguda, una célula progenitora amiloide sufre una mutación que le impide madurar. Esto tiene una tríada que será anemia, trombocitopenia, neutropenia funcional.
El signo paternomónico son los bastones de agua. Esos bastones de agua son inclusiones citoplasmáticas en forma de aguja de color rojo púrpura. Que esto, pues, al final es clave para pensar en la alternativa de la leucemia mieloide aguda. Acá nos habla de las diferencias, donde en la leucemia mieloide aguda el problema es el bloqueo de maduración, donde hay muchos blastos que no crecen y la evolución es en semanas. En la crónica, el problema es una proliferación excesiva, hay células en todas las etapas, pues esto ya es la maduración. O maduras, el paciente suele estar asintomático con el vaso grande. Bueno, esta es de la esplenomegalia que está en la mayoría. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué caracteriza el síndrome de secreción inapropiada de ADH con SIHA? Hiponatremia, poliuria, normovolemia con hipernatremia, hiperhidratación con atremia normal o baja y osmolaridad urinaria elevada, hipovolemia con hiponatremia severa o poliuria con osmolaridad urinaria baja. Bueno, la alternativa D y la A parece más de diabetes insípida, parece. Hipovolemia con hiponatremia está totalmente incorrecto. Esta no tiene nada de sentido. Normovolemia con hipernatremia o hiperhidratación con natremia normal o baja y osmolaridad urinaria elevada. Por la osmolaridad sí podría ser, pero esta es la hiperhidratación con natremia normal o baja, como que podría ser. Igual y esta normovolemia sí, pero mm, no sería lo más adecuado quizás. Puede venir en cualquiera de estas dos formas, pero por lo que dice la osmolaridad urinaria elevada, yo pienso que esta va más a la alternativa correcta. Y sí, vamos a ver por qué. El síndrome de secreción inadecuada de ADH se caracteriza por la retención de agua libre debido a la secreción excesiva de ADH sin estímulo osmótico y hemodinámico apropiado. Produce hiponatremia leve a moderada. La osmolaridad plasmática es baja y la osmolaridad urinaria es inapropiadamente elevada. Igual y pues la B se la puede ver, no es que no. Igual puede ser la alternativa B, pero acá por eso de la osmolaridad urinaria elevada, esto de la hiperhidratación con atremia normal o baja, natremia normal o baja, acá como que hiponatremia leve o moderada, puede ser algo normal, algo cuestionable la verdad. Pero más iba a la C. Vamos a la pregunta 9. Anciano, persona adulta mayor de 75 años con pérdida involuntaria de peso de 12% en los últimos 6 meses, disminución de apetito y debilidad progresiva. ¿Cuál es su condición nutricional? Distrofia muscular, desnutrición grave, desnutrición leve, anorexia nerviosa, obesidad sarcopénica. Obesidad claramente no es. 12% en los últimos 6 meses como que es mucho, ¿no? ¿O ustedes creen que es poco? Anorexia, debilidad progresiva. Bueno, anorexia sí hay, pero no es una anorexia nerviosa porque más va al contexto psiquiátrico. Distrofia muscular, pues puede ser parte de lo que estemos pensando. Y ya sea una desnutrición grave o leve, lo correcto será pensar en la desnutrición, pero grave. 12% es mucho, y más para un paciente de 75 años, que ya tiene anorexia, debilidad progresiva. Todo esto es como un círculo vicioso, donde lo correcto o el causal será la desnutrición en sí, la desnutrición. Y acá será algo grave. Porque nos dice la explicación que la pérdida de peso mayor al 10%, incluso ya desde el 5%, me atrevería a decir que ya es algo en un paciente adulto mayor que ya se lo clasificaría como algo grave. Este cuadro se manifiesta con pérdida involuntaria de peso, signos de agotamiento corporal, lo que incrementa el riesgo de infecciones. Y requerirá una valoración geriátrica, pues intervención nutricional, estrategias para estimular el apetito en sí, un tratamiento o manejo multidisciplinario. Vamos a la pregunta 10. Un hombre de 62 años consultado por la aparición progresiva de protrusión del globo ocular derecho y proptosis de 6 meses de evolución, sin dolor ni cambios en la huella visual. Al examen físico se confirma una proptosis axial no pulsátil y desplazable.
Al examen, en la tomografía nos muestra una masa intracónica bien delimitada de forma ovalada que capta el contraste de manera homogénea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente adulto? Hemangioma cavernoso, linfoma orbital, hemangioma capilar, glioma del nervio óptico, radiomiosarcoma. Vean esto, no sé, de la tomografía, masa bien delimitada, forma ovalada, contraste es homogéneo. No da datos de malignidades. Incluso sin dolor ni cambios en la huesa. Esto descarta automáticamente el glioma del nervio óptico, un glioma que afecta el nervio óptico, un tumor del nervio óptico, pues nos dará amaurosis. Vamos a perder la visión de ese ojo afectado. Rhabdomyosarcoma igual es maligno, es algo destructor. Rhabdomyosarcoma sí, es destructor. Nos queda tres. Linfoma, mangioma, otro mangioma. Linfoma igual que pues no va a venir con estos datos, no va a ser nada homogénea, un linfoma. Descartada. Nos queda dos. Hemangioma, pero hemangioma es más de lactantes, de niños. Entonces, ¿qué hacemos? Incluso acá nos resalta de adulto. Esto, pues sí es muy, pero muy específico, puede ser alternativa A como la C, cavernoso capilar. Vamos a marcarla. Es que puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Una será en lactantes y otra en adultos. Listo, así de simple seguro será la diferencia. Vamos por capilar. Cavernoso. Porque y la explicación como que justo latina. A diferencia de los hemangiomas capilares del lactante, esos están formados por grandes espacios vasculares dilatados, las cavernas llenos de sangre, separados por tabiques fibrosos y rodeados de la cápsula fibrosa gruesa. El crecimiento es lento. Al estar encapsulado y tener un flujo sanguíneo lento, el tumor pues no invade los tejidos, sino que va poco a poco. El cono muscular, pues sí, el hemangioma cavernoso tiene una predilección especial por ubicarse dentro de este cono, que es como que la parte posterior del ojo, si no me equivoco. Como empuja el ojo directamente desde atrás y hasta los dientes, desde atrás hacia adelante, produce una proptosis axial, o sea pues, se sale el ojo. Y si el tumor estuviera fuera del ojo, dando lágrima, el ojo se vería desplazado hacia abajo o hacia un lado, más que todo hacia un lado quizás. Los hallazgos en la tomografía, la masa bien delimitada, captación de contraste, efecto masa, porque sería algo pues benigno a la final, ya que acá no dice que los tumores malignos o gliomas pues van a afectar la visión. Vamos a la pregunta número 11. ¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente asociada a antipsicóticos atípicos, hiponatremia, aumento de peso, púrpura trombocitopénica, insuficiencia renal, anemia plástica? Complicación metabólica, bueno, ya está mucho más fácil, porque esto de los antipsicóticos atípicos como la buena risperidona nos trae más, no sé, esto de distonías, contracturas musculares, mm, acaticia estará bien, hipertermia podría ser. Pero bueno, estos no son metabólicos, estos serían los más graves. Complicación metabólica. Ya. Aumento de peso y resistencia a la insulina, como que es lo más metabólico de todas esas alternativas. Las otras, como que no correrían tanto con esos antipsicóticos atípicos. Vamos a marcar la B, aumento de peso y resistencia a la insulina, que pues sí, es lo correcto. Como la olanzapina y la clozapina se asocia a un aumento de peso, dislipidemia, resistencia a la insulina, entonces pues hay aumento de riesgo para síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Vamos a la pregunta 12. ¿Qué respuesta fisiológica caracteriza una crisis de ansiedad en fobia específica? Aumento de la frecuencia cardíaca y sudoración, bradicardia, hipotensión, hipertermia corporal, piel fría y húmeda sin taquicardia, midriasis sin cambio cardíaco. Bueno, midriasis sin cambio cardíaco está mal, porque sí o sí tenemos que ver midriasis. Sí o sí, al haber midriasis tendría que haber un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, está mal. Piel fría y húmeda sin taquicardia, también tendría que haber taquicardia y piel fría. Bueno, piel fría y húmeda, sí, está bien, con taquicardia. Hipertermia, no, eso está mal. Hipertermia, no, tal vez como que aumento
del calor corporal, pero tampoco para llegar a una hipertermia. Para hipotensión como que sería lo contrario. Entonces, acá nos queda la alternativa A, aumento de la frecuencia cardíaca y sudoración. Pues sí, esto sería lo correcto respecto a lo que le caracteriza una crisis de ansiedad en fobia específica. Habrá taquicardia, hiperventilación, sudoración, temblor y una marcada sensación de ahogo o pérdida del control. Vamos a la pregunta número 13. Varón de 24 años con ictericia de 4 días. Presenta desorientación, asterixis, laboratorio de la ALT 2500, bilirrubina en 12, INR de 2,8. ¿Cuál es el criterio fundamental para diagnosticar insuficiencia hepática aguda? Presencia de ascitis en ecografía, bilirrubina de 10, ausencia de antecedentes de alcoholismo, transaminasas más de 1000, encefalopatía hepática e INR mayor a 5. Bueno, pregunta no cuestionable quizás. Hay algunos criterios de insuficiencia hepática, los cuales pues están acá. La ascitis en ecografía, pues no, esto ya no es agudo, esto es un proceso ya más crónico. Bilirrubina más de 10, no está dentro de los criterios. La bilirrubina, bueno, que está a 12 se puede disparar, pero esto solamente nos indicaría algo de alteración hepática, disfunción hepática, algún problema hepático en sí. Al igual que, bueno, no sería tanto al igual, pero muy parecido a la elevación de las transaminasas, más de 1000. Esto se puede disparar igual más de 2000 incluso, por las hepatitis. Y si lo vemos de esa manera, pues ya no sería tampoco tan característico. La ausencia de antecedentes de alcoholismo, no, el mismo ejemplo que acá, pues las hepatitis también son un antecedente claro, no solo por el alcoholismo, descartada. Lo cual nos deja con la encefalopatía hepática y el INR, pero ojo, que las transaminasas también son parte de los criterios diagnósticos. Acá, tal vez, aunque es parte de los criterios, pues tenía que estar 2 de 3 o 3 de 3. Aún así, bueno, como hay más causas de elevación en transaminasas, logras hacer a pensar en encefalopatía hepática y el INR, que pues esto ya nos habla de la disfunción hepática. ¿Por qué? Porque ya hay alteración de los factores de coagulación, lo cual pues sí, es lo correcto, donde la explicación nos habla de la falla de función de síntesis, o sea, una coagulopatía, por eso está más de 1,5, donde los factores entre las más críticas están los factores de coagulación. Dentro de esto, bueno, la explicación nos habla del hígado como fábrica. El factor 7 es el centinela. Tiene la vida media más corta de todas las proteínas plasmáticas. Si el hígado deja de funcionar, pues en 6 horas el factor 7 bajará a la mitad. El INR como termómetro, por eso el alargamiento del tiempo de protrombina es el indicador más precoz y sensible de que el hígado ha cerrado por daño masivo o está mal por daño masivo. Y la diferencia clave, en un paciente puede tener transaminasas más de 5.000, pero su NR es 1,1, sigo todavía es funcionalmente competente. Y esto, pues, sí, bueno, yo recalco mucho eso de las hepatitis, pues acá el ALT, ACT pueden estar elevadísimos. Acá lo del amonio para ver esto de la encefalopatía. Y en la cirrosis, el INR alto y la encefalopatía son crónicos. Esto, pero ya en la cirrosis. En la insuficiencia hepática aguda, esos eventos ocurren de forma explosiva en alguien que estaba sano hace pocos días, por eso signos de cronicidad como la citis o la esplenomegalia suelen estar ausentes o aparecen tardíamente. Vamos a la pregunta número 14. Mujer de 35 años con dolor torácico pleuritíco en el hemisferio derecho, fiebre 38,3 y tos seca de 4 días. La radiografía de tórax nos muestra derrame pleural moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio inicial para determinar la causa? Derrame pleural paranemónico. Hacemos una cocentesis, derrame pleural tuberculoso, prueba de tuberculina, derrame pleural maligno, biopsia pleural con aguja, derrame pleural por insuficiencia cardíaca, ecocardiograma o derrame pleural por colagenosis, anticuerpos antinucleares. La alternativa E es rara. Podemos pensar acá en lupus. Bueno, igual le podemos pensar, tenemos una paciente mujer, 35 años, como que sí va por ahí, pero no nos adelantemos ya que nos habla de dolor paroítico, fiebre, tos seca. El lupus puede venir con cualquier cosa, pero esos datitos no son los más resaltantes para pensar en lupus. El derrame pleural por insuficiencia cardíaca, por lo general, en insuficiencia cardíaca el derrame es bilateral, por lo general.
Incluso tendremos que tener los mismos síntomas para pensar en insuficiencia cardíaca, como disnea, ortoneo, irritación yugular, edemas. Acá lo descartamos. Pleural maligno, síntomas B, baja de peso, fiebre, paciente adulto mayor, derrame pleural tuberculoso. No tenemos nada para pensar en algo tuberculoso, aquí incluso 4 días la descartamos, lo cual nos deja con la alternativa de derrame pleural paraneumónico, aunque 4 días con esto, bueno, igual puede ser. Un cuadro agudo de fiebre, todo dolor prolítico junto a la presencia de un derrame pleural en la radiografía corresponde a un derrame pleural paraneumónico por una infección. Vamos a ver según los videos de Light esto de que va a ser o que va a tener un cultivo positivo, polimorfo nucleares y bueno, la glucosa pues prenderá como estará. Más de 7,3 o menos 7,2. El paso inicial y fundamental en su estudio es realizar una toracocentesis diagnóstica. El análisis del líquido pleural incluye parámetros bioquímicos, en un estudio permite diferenciar entre un derrame simple y un derrame complicado o en PM. La clasificación obtenida guiará el tratamiento específico que puede variar desde antibióticos hasta de drenaje pleural. Vamos a la pregunta número 15. ¿Con qué fármaco se asocia mayor frecuencia de esofagitis? Se asocia con mayor frecuencia de esofagitis por compresión de píldora. Omeprazol, diclofenaco, paracetamol, enfermina, tetracyclinas. Mm, esta pregunta sí está difícil. Esofagitis por compresión de píldora. Sería pensar en una píldora que es la más grande. Mm, no, sí está muy compleja, pienso yo. Tal vez para ustedes sea muy fácil, pero yo lo veo difícil. Paracetamol. Acá simplemente nos dice cuál es la más fácil o la más difícil de tragar. Omeprazol, paracetamol, enfermina, como que son las más fáciles. Tetraciclinas. Pensando, no sé, una toxiciclina. La pastilla es grande, es difícil de tragar. De los diclofenacos, sí, pues eso se le recomienda con bastante agua, que es lo otro. Yo me iría por diclofenaco. De las líneas no estoy seguro, la verdad, pero yo voy a diclofenaco, igual y puede ser tetraciclinas tal vez. Y marcamos y era tetraciclinas. Son los fármacos más asociados a esofagitis por compresión de píldora, especialmente cuando se ingieren con escasa cantidad de agua en posición supina. Queda retenida en el esófago, libera el contenido ácido localmente, genera ulceración y dolor al tragar. En casos más severos puede presentar sangrado, estenosis. La prevención consiste en ingerir medicamento, bueno, ¿cuál es lo que siempre decimos? Con mucha agua, pero acá específico nos habla de 240 ml de agua y mantenerse erguido al menos 30 minutos. Sí, sí, esto iba más a tetraciclina, sí, vamos a tetraciclina. Pero el diclofenaco, bueno, igual, podría haber sido una opción correcta. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué define la citis refractaria? ¿Se resuelve con paracentesis única? ¿Solo ocurre en pacientes jóvenes? ¿No responde a diuréticos y restricción de sodio? ¿Mejora con diuréticos solos o responde a diuréticos de bajo costo? Pues esta pregunta sí está muy sencilla. Definido de citis refractaria, pues es que no responde a diuréticos y restricción de sodio. Lo marcamos y pues sí, esta es la correcta, las otras no son como definición en sí. La citis refractaria se define como aquella que no mejora con sus diuréticos ni con la dieta. Bueno, sí, esa es su definición. Puede requerir paracentesis repetidas o procedimientos más avanzados como los TIPS. Vamos a la pregunta 17. Hombre de 59 años presentó hace un año un infarto de miocardia con supras nivel LST. Actualmente recibe tratamiento estándar. ¿Cuál de los siguientes fármacos aumenta la sobrevida en este paciente? Furo, hidro, enalapril, digoxina, amlodipino. Amlodipino es el ME. Como que, pues bueno, es muy noble, pero acá no aumenta la sobrevida. Digoxina la vemos en fibrilación auricular. Acá no. Enalapril, hidro, furo, furo para los síntomas. Hidro que puede ser algo cuestionado. Pero en ese contexto no. Enalapril sí. Porque, pues, durante la sobrevida primero están
los YECAs, luego los beta bloqueantes. ¿Qué más sigue? Tenemos YECA, beta bloqueantes. Se los dejo por ustedes. ¿Cuáles son los medicamentos, ponen en los comentarios, que aumentan la sobrevida en este contexto? Puede ser igual a una insuficiencia posterior o para manejar este, una insuficiencia me parece que sería igual. Entonces, pues bueno, acá lo primero será pensar en el enalapril. Marcamos, estamos en lo correcto. Tras un infarto agudo del miocardio, especialmente cuando existe disfunción ventricular, el objetivo del tratamiento es, a largo plazo, prevenir el remodelado cardíaco, reducir la mortalidad. ¿Y esto cómo se lo hace? Con los IECAs primeramente, y luego hacer los bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Ese es el tercer fármaco. Y bueno, si pensamos más allá de solo estos, también podemos agregar a esto los antiagregantes. Mm, igual podría ser. Estos sí son buenos. Quizás algunos digan los SGLUT. Bueno, sí, es otra historia. Pero esos tres son los medicamentos claves. Vamos a la pregunta 18. Un hombre de 25 años es traído a servicio de urgencias tras sufrir un accidente de tránsito en motocicleta. Al examen físico, el paciente se encuentra alerta, orientado a tiempo y espacio, obedece órdenes verbales complejas y presenta apertura ocular espontánea. No se presenta déficit focal ni signos de focalidad neurológica. ¿Cuál es el puntaje de escala de coma de Glasgow en este paciente? 13 puntos, 15, 20, 12, 16. Ah, esa pregunta es reveladísima. Paciente, vean. Ah, oral, perdón, ocular, verbal, motora. ¿Cómo están estos puntos? Está todo bien. ¿Por qué? Obedece órdenes verbales. Apertura ocular espontánea. Y no se presentan déficits focales ni vocalidad neurológica. Ya está todo bien. Pero simplemente será saber entonces si está todo bien, ¿a qué corresponde? 13 puntos, 15, 20, 12, 16, donde el máximo es 15 puntos. 20, 16 no está mal. Entonces acá no es 20, es 15 puntos el máximo puntaje. Pues acá sí, como que cumple todo esto. Gladiolazo para igualar nivel de conciencia. Tenemos los dos puntos por apertura ocular, la verbal, la motora, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, donde pues el puntaje mínimo será 3, no hay cero. Igual pasa la pregunta de examen, si cero no, pues, no hay cero. Pero si es 15, es que está normal, aparentemente. Vamos a la pregunta número 19. Un hombre de 45 años es rescatado tras caer a un lago de aguas gélidas. Al ingresar al servicio de urgencias se encuentra con compromiso de conciencia estuporoso, piel fría al tacto y presenta temblores generalizados intensos. Sus signos vitales son 160, la cardíaca 55, respiratoria 12, temperatura rectal, que es la más confiable, 31,5. ¿Cuál es la clasificación de hipotermia y la medida de reclutamiento más adecuada? Una leve, donde administramos café caliente por vía oral, y una moderada, eh, recalentamiento mediante bypass, una severa, recalentamiento activo activo interno invasivo, será moderada nuevamente, con recalentamiento activo externo e interno, o una leve con recalentamiento pasivo con mantas térmicas. Bien, acá hay algunas maneras de responderla. Hay una fácil, una difícil. Pues lo correcto será pensar en que de 28 a 32, 28 a 32 es moderada. Más de eso, pues será leve, menos de eso, severa. Esta es la primera manera que pienso que es la más fácil. Otra también puede ser por el compromiso de conciencia, que es estupuroso, pero si vemos lo demás, pues la presión arterial 160, la cardíaca 55, son casos que no está tan grave, no está tan choqueado, de confusión aún. Y la temperatura. Leve no es, claramente no es leve. Descartamos tanto la A como la alternativa E. Ponemos una X porque están mal. Severa, sí, no es severa. 31,1, los signos vitales como que no están tan mal entre comillas. Y está estupuroso, no está letárgico, comatoso. Entonces, pues nos queda pensar que es moderada, pero ¿cuál será la medida?
con bypass o externo e interno. El bypass está buenísimo, pero eso es de severa. Esto no es para una moderada. Entonces simplemente vamos a marcar la alternativa D, la cual es la correctísima. Y acá nos habla que para una coma hospital, recordar los rangos, bueno, 35-32 lo toma como leve, 30-32 moderada y una severa menos de 30. Y el caso, pues, se encontrará en 30-32. Y esto es clave de la severa. La onda J de Osborn en el electrocardiograma. Eso es clave. Si vemos esta ondita directamente en el enunciado, es severa. Y listo, no hay más. Porque es como que su dato, no estoy seguro si se llama monopatognomónico, pero se la ve en este tipo de hipotermia. O se la ve en esta hipotermia severa. Y vamos a la pregunta número 20. Mujer de 22 años consulta por un mes de evolución de astenia progresiva, a la que se ha sumado petecas en extremidades inferiores, episodios de epistaxis en esta semana. Se refiere a fiebre, dolores óseos, ni baja de peso. Al examen físico destaca palidez cutánea mucosa, sin evidencia de adenopatías, hepatomegalia ni esplenomegalia. El hemograma muestra hemoglobina de 6,5, reticulocitos 0,2, bajísimo, plaqueta 12,000, igual bajísima, leucocitos 1,500, neutrófilos absolutos 400. ¿Cuál es el examen de elección? Mielograma y biopsia, citómetro de flujo, ecografía abdominal, niveles de B12 y ácido fólico, frota y sangre periférica. Pregunta que está algo difícil. Igual, y esta citometría de flujo, hacen leucemias, linfomas, puede ser útil. Ecografía abdominal, pensando en que en un tumor, tal vez. Niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Mm, Una anemia plástica como esta no sería lo correcto. Sería demasiado para pensar en un déficit de B12 y ácido fólico. Prótesis área periférica, tampoco acá. O pensamos, por todo este cuadro bastante complejo, en el paciente de 22 años, en un síndrome plásico, una anemia plástica. Puede ser cualquiera de estos dos. No hay adenopatías, esplenomegalia, ni hepatomegalia. Bueno, como etiología sí está un poco difícil. Sobre el diagnóstico, claro. De todas maneras, pues el examen de elección sería el mielograma y la biopsia para saber qué hay o qué pasó. Y sí, era el correcto. Vamos a ver. ¿Por qué mielograma? ¿Qué pasó acá? Ahora sí. El mielograma consiste en succionar una muestra líquida de la médula ósea. Su función principal será descartar precisas malinas. Si el paciente tuviera leucemia, el mielograma mostraría una invasión de blastos. En la aplasia, pues vamos a encontrar punción seca o una muestra pobre de células. El diagnóstico no va a confirmar técnicamente, pero ya vamos a tener un diagnóstico. ¿Por qué biopsia de médula ósea? Pues la biopsia extrae un pequeño cilindro de hueso que mantiene la arquitectura intacta. Es el examen definitivo por tres razones. Cuantifica grasa, arquitectura, la infiltración, donde una persona de 22 años, el espacio medular debe ser llenado de células precursoras. En la aplasia desaparece. En la arquitectura, pues, permite diferenciar la plasia de la mielofibrosis. En la fibrosis, la médula falla, pero está llena de cicatrices. Y la infiltración descarta que la falta de células normales se deba a que la médula está tapada. Los reticulocitos pues está muy, pero muy bajo, si hay anemia y los reticulocitos están bajos, la fábrica está rota, o sea, una anemia regenerativa. Si los reticulocitos estuvieran altos, la fábrica estaría trabajando a toda máquina y el problema sería que los glóbulos rojos se rompen afuera, o sea, una hemólisis. Pregunta que pues sí estaba difícil, pero no más que la pregunta 15. Pero bueno, yo estoy muy seguro que muchos de ustedes que estaban en el videito respondieron correctamente, así que felicidades, doctores, a todos los que sacaron muy buena nota en este video test, que estoy seguro que bastante, muchos de ustedes lo hicieron. Así que sigamos estudiando y nos vemos en otro video.